Imagínate un libro que ha cambiado la historia de la humanidad. Un libro que ha guiado reyes, inspirado revoluciones y transformado millones de vidas. Un libro tan antiguo que sus primeras palabras fueron escritas hace más de 3000 años, pero que sigue siendo el más leído en todo el mundo. Ese libro es la Biblia. Pero, ¿cuál es su historia real? ¿Cómo se originó? ¿Qué relato se esconde entre sus páginas? Hoy te contaré la historia completa de la Biblia de una forma sencilla y fascinante. Todo comienza en un mundo sin papel ni tinta, en una época donde las historias se transmitían de boca en boca. Hace aproximadamente 3500 años, en la civilización del Antiguo Oriente, los primeros relatos de la Biblia fueron escritos en tablillas de arcilla y pieles de animales. Se cree que Moisés fue el primer gran autor bíblico, escribiendo los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros no solo narran la creación del mundo, sino que también cuentan la historia del pueblo de Israel, su esclavitud en Egipto y su camino hacia la tierra prometida. El Génesis comienza con una de las frases más poderosas jamás escritas: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con estas palabras se introduce el relato de la creación, donde Dios forma el universo en 6 días y descansa en el séptimo. Luego aparece la historia de Adán y Eva, la serpiente en el Edén y la trágica desobediencia que cambiaría el destino de la humanidad. A partir de ahí, la Biblia narra la vida de personajes legendarios como Noé, quien construyó un arca para sobrevivir al diluvio universal, y Abraham, el hombre que dejó su hogar, siguiendo la promesa de Dios de convertirlo en el padre de una gran nación. Con el tiempo, el pueblo de Israel se multiplica, pero termina esclavizado en Egipto. Ahí surge Moisés, quien, tras una serie de milagros, libera a su pueblo con la famosa historia de las 10 plagas y el cruce del Mar Rojo. Es en el monte Sinaí donde Dios entrega los 10 mandamientos, estableciendo las leyes que guiarían a Israel. Pero a pesar de todos estos milagros, el pueblo sigue dudando y termina vagando por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Israel se convierte en una nación poderosa bajo el liderazgo de figuras como Josué, los jueces y finalmente los reyes. El más famoso de todos fue el rey David, un humilde pastor que derrotó al gigante Goliat y se convirtió en el monarca más querido de Israel. Su hijo, Salomón, llevó al reino a su máxima gloria y construyó el majestuoso templo de Jerusalén. Pero después de su muerte el reino se divide y comienzan siglos de conflictos, invasiones y exilios. La Biblia no es solo un relato de eventos históricos, sino que también está llena de poesía, sabiduría y profecías. Libros como los Salmos, atribuidos en su mayoría a David, expresan oraciones y alabanzas que han sido recitadas durante milenios. Los proverbios, escritos en gran parte por Salomón, contienen consejos sobre la vida, la justicia y la sabiduría. Mientras tanto, los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel advierten sobre la destrucción de Israel si el pueblo no sigue los caminos de Dios. Y es precisamente en esta época de crisis donde surge una de las figuras más importantes de toda la Biblia, Jesús de Nazaret. Pero antes de entrar en su historia, debemos entender cómo la Biblia llegó a ser lo que conocemos hoy. Para entender la importancia de Jesús en la historia de la Biblia, primero debemos conocer el contexto en el que apareció. Durante siglos, los profetas habían hablado de la llegada de un Mesías, un Salvador que restauraría la relación entre Dios y su pueblo. Israel, tras años de guerras, exilios y dominación extranjera, se encontraba bajo el dominio del poderoso Imperio Romano. Fue en este escenario donde nació Jesús, en un pequeño pueblo llamado Belén, cumpliendo una profecía escrita cientos de años antes en el libro de Miqueas. Pero tú, Belén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Los evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan su historia. María, su madre, una joven virgen, recibe la visita del ángel Gabriel, quien le anuncia que dará a luz al Hijo de Dios. Jesús nace en un humilde pesebre y es visitado por pastores y sabios de Oriente, quienes reconocen que algo extraordinario ha ocurrido. Desde pequeño, muestra una sabiduría y autoridad que sorprende a todos. A los 12 años es encontrado en el templo de Jerusalén discutiendo las escrituras con los maestros de la ley, dejando claro que su misión en la tierra no era común. A los 30 años Jesús inicia su ministerio,
reuniendo a un grupo de 12 discípulos y recorriendo pueblos y ciudades predicando un mensaje revolucionario: el amor, el perdón y la salvación para todos. Realiza milagros impresionantes como convertir el agua en vino, sanar a enfermos, dar vista a los ciegos y hasta resucitar a los muertos. Pero lo que más impacta no son sus milagros, sino sus enseñanzas. Habla en parábolas, historias sencillas pero profundas, como la del hijo pródigo, que ilustra el amor incondicional de Dios, o la del buen samaritano, que rompe las barreras del prejuicio y la indiferencia. Sin embargo, su creciente popularidad también le gana enemigos. Los líderes religiosos de la época, los fariseos y saduceos, lo ven como una amenaza a su autoridad. Jesús desafía las reglas religiosas que se habían convertido en una carga para la gente, denunciando la hipocresía de aquellos que aparentaban ser piadosos, pero cuyo corazón estaba lejos de Dios. Su enseñanza principal se resume en un solo mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la historia da un giro inesperado. Uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, lo traiciona por 30 piezas de plata, entregándolo a las autoridades romanas. Jesús es arrestado y sometido a un juicio injusto. Aunque el gobernador romano, Poncio Pilato, no encuentra culpa en él, cede ante la presión de la multitud y lo condena a muerte. Jesús es azotado, humillado y finalmente crucificado en una colina llamada Gólgota. En sus últimas palabras pronuncia una frase que cambiaría la historia para siempre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero aquí es donde ocurre lo más sorprendente. 3 días después de su muerte algo imposible sucede. Su tumba está vacía. Sus discípulos comienzan a verlo con vida, sus heridas aún visibles, pero con un cuerpo glorificado. Durante 40 días se aparece a muchas personas, dándoles pruebas de que ha resucitado. Finalmente asciende al cielo prometiendo regresar algún día. Sus seguidores, llenos de fe y valentía, comienzan a difundir su mensaje por todo el mundo, a pesar de ser perseguidos y martirizados. Este grupo de creyentes, conocidos como cristianos, crece rápidamente y sus enseñanzas se expanden a través de cartas escritas por apóstoles como Pedro, Juan y especialmente Pablo, un ex perseguidor de cristianos que se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe. El Nuevo Testamento se completa con estos escritos y con el libro de Apocalipsis, una visión profética de los últimos tiempos, el juicio final y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Así, la Biblia se convierte en el libro más influyente de todos los tiempos, una obra que no solo narra la historia de un pueblo, sino la historia de toda la humanidad y su relación con Dios. Pero, ¿cómo llegó la Biblia a nosotros tal como la conocemos hoy? Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores comenzaron a recopilar sus enseñanzas y los relatos de su vida. Al mismo tiempo, las cartas de los apóstoles circulaban entre las primeras comunidades cristianas, fortaleciendo la fe y explicando los fundamentos del cristianismo. Pero, ¿cómo se formó la Biblia tal como la conocemos hoy? ¿Quién decidió qué libros debían incluirse y cuáles no? El Antiguo Testamento ya estaba establecido mucho antes del nacimiento de Jesús. Se componía de los libros sagrados del pueblo de Israel, conocidos como la Torá, los profetas y los escritos. Estos textos fueron cuidadosamente preservados por los escribas y copiados a mano con una precisión impresionante. Cualquier error en una copia podía invalidar todo un pergamino. Se sabe que los rollos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX en unas cuevas de Qumrán, contienen partes del Antiguo Testamento que coinciden casi exactamente con las versiones que tenemos hoy, demostrando que estos textos se han transmitido con gran fidelidad a lo largo de los siglos. El Nuevo Testamento, en cambio, tardó más tiempo en consolidarse. Durante los primeros siglos del cristianismo, muchas cartas y evangelios circulaban entre las iglesias, pero no todos fueron aceptados como inspirados por Dios. Fue en el siglo IV cuando los líderes de la iglesia finalmente establecieron los 27 libros del Nuevo Testamento, eligiéndolos con base en 3 criterios principales. 1. Debían haber sido escritos por apóstoles o personas cercanas a ellos. 2. Debían estar en armonía con las enseñanzas de Jesús y el Antiguo Testamento. 3. Debían ser ampliamente reconocidos y utilizados por las primeras comunidades cristianas. Así, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, junto con las cartas de Pablo y otros escritos apostólicos, se convirtieron en la base del Nuevo Testamento.
Sin embargo, durante los siglos siguientes, la Biblia pasó por varias traducciones y adaptaciones. Uno de los momentos más importantes en la historia de la Biblia ocurrió en el siglo IV, cuando San Jerónimo, un erudito cristiano, tradujo toda la Biblia al latín en una versión conocida como la Vulgata. Esta se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia durante más de 1000 años, pero no todos podían leer latín, lo que significaba que solo los sacerdotes y académicos tenían acceso directo a las Escrituras. Esto cambió radicalmente en el siglo XV con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. La primera gran obra impresa fue precisamente la Biblia de Gutenberg, lo que permitió que por primera vez en la historia más personas pudieran tener acceso al texto sagrado. A partir de ahí, comenzaron a surgir traducciones en diferentes idiomas. En el siglo XVI, la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero, impulsó aún más la necesidad de traducir la Biblia a las lenguas comunes. Lutero tradujo la Biblia al alemán, mientras que otros reformadores hicieron lo mismo en inglés, francés y otros idiomas. En el mundo de habla hispana, una de las traducciones más importantes fue la Biblia del Oso, publicada en el siglo XVI por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, dando origen a la famosa Reina Valera, una de las versiones más utilizadas en la actualidad. Pero no todo fue fácil. Durante siglos, poseer una Biblia en un idioma distinto al latín fue considerado peligroso y en algunos casos incluso ilegal. Muchas personas arriesgaron sus vidas para que las escrituras llegaran a más manos. La traducción de la Biblia al inglés por William Tyndale, por ejemplo, le costó la vida, ya que fue ejecutado por las autoridades religiosas. Hoy en día, la Biblia es el libro más traducido y distribuido del mundo. Se encuentra disponible en más de 700 lenguas completas y parcialmente en más de 3000. Cada año se imprimen millones de ejemplares, y gracias a la tecnología, ahora está al alcance de cualquier persona con acceso a Internet. Pero más allá de su impacto histórico, la gran pregunta es, ¿qué significa la Biblia hoy? ¿Sigue siendo relevante en nuestra época moderna? La respuesta te sorprenderá. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido más que un simple libro. Ha sido una fuente de inspiración, guía y consuelo para millones de personas, pero en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, donde la ciencia parece tener respuestas para casi todo y donde la sociedad cambia constantemente, surge una gran pregunta: ¿sigue siendo la Biblia relevante hoy en día? Para responder a esto, primero debemos entender qué es realmente la Biblia. No es solo un texto antiguo lleno de leyes y relatos históricos. Es un libro que, según la misma Biblia, es vivo y eficaz, capaz de transformar vidas. A lo largo de los siglos ha influenciado la cultura, el arte, la música, la literatura y la política de formas inimaginables. Grandes figuras de la historia, como Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., han encontrado en sus páginas principios de justicia, amor y libertad. Pero su impacto va mucho más allá de la historia. La Biblia sigue respondiendo preguntas fundamentales sobre la existencia humana. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué sucede después de la muerte? Sus enseñanzas han servido como base para los valores morales de muchas sociedades. Frases como «ama a tu prójimo como a ti mismo» o «haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo» han trascendido lo religioso y se han convertido en principios universales. Sin embargo, la Biblia también ha sido objeto de controversia. A lo largo de los siglos ha sido mal interpretada, usada para justificar guerras, divisiones y actos de intolerancia. Pero cuando se estudia en su contexto original, su mensaje central es claro: un llamado al amor, la compasión y la búsqueda de la verdad. Hoy, con la facilidad de acceso a la información, cualquiera puede leer y estudiar la Biblia. Existen aplicaciones, estudios en línea y comunidades dedicadas a profundizar en su significado. Científicos, arqueólogos y teólogos siguen investigando sus relatos y encontrando evidencias que respaldan muchos de sus eventos históricos. Por ejemplo, descubrimientos como los restos de antiguas ciudades mencionadas en el Antiguo Testamento o inscripciones que confirman la existencia de personajes bíblicos han reforzado la credibilidad de sus relatos. Pero lo más sorprendente es cómo la Biblia sigue impactando la vida de personas en el mundo actual. Testimonios de personas que han encontrado esperanza en momentos de crisis,
que han superado adicciones o que han transformado su vida por completo después de leer sus páginas, demuestran que su mensaje sigue teniendo un poder innegable. Entonces, ¿qué nos deja la historia completa de la Biblia? Nos muestra que no es solo un libro del pasado, sino una obra que sigue escribiéndose en la vida de quienes la leen y la aplican. Es un testimonio de la relación entre Dios y la humanidad, un reflejo de la lucha entre la fe y la duda, entre el bien y el mal, y una invitación a descubrir el propósito de nuestra existencia. Si nunca has leído la Biblia, tal vez este sea el mejor momento para comenzar. Tal vez en sus páginas encuentres respuestas que no esperabas, tal vez descubras historias que te sorprendan, y quizás, encuentres un mensaje que cambie tu vida para siempre. Antes de irte, si te gustó este vídeo y quieres seguir explorando temas como este, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.